que hoy día va a hablar acerca de lo que es la iglesia, la importancia de la iglesia y cómo nosotros logramos ser parte de esta iglesia. Como nuestra hermana Ida también es parte de esta iglesia. No olviden que ella no está muerta, ella duerme hasta que llegue el sonido de la trompeta, donde los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estamos aquí en la tierra seremos también llevados a los cielos para vivir eternamente como una sola iglesia, la iglesia rescatada y redimida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una esperanza para la iglesia del Señor, para todos los que están en Cristo. Y eso es lo que queremos compartirle a ustedes y en especial a la iglesia en general. Nunca se nos olvide de esto. Amén. Y sean muy bendecidos, muy bienvenidos a la casa del Señor. Bien, le invito a abrir sus Biblias en Efesios. La hermana Ida me decía pastorcito. Yo no era pastor, era hermana. Pero me gustaba me gustaba esto. Y la hermana Ida me decía pastorcito. Y estuvo en el tiempo cuando el Señor, por misericordia, entregó mi nombre para estar al frente de la iglesia. Ella me decía, se lo decía, pastorcito. No se equivocó la hermana. Gracias al Señor por nuestra hermana. Efesios, entonces, hemos compartido con la iglesia del Señor la palabra, en Efesios 2. Y hablábamos acerca de lo que ha sido nuestra vida espiritual. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos a Cristo o a alguna posibilidad con el Señor. Estábamos sumergidos en las corrientes de este mundo. Necesitábamos de un Salvador. Y apareció el Señor. En su infinita misericordia apareció el Señor y nos dio vida, según lo que estudiamos en la palabra, juntamente con Él en Cristo. Nos ha dado una nueva vida, no una mejor vida, nos ha dado una nueva vida en Cristo. Y los últimos capítulos o versículos que estudiamos hablaba acerca de que la salvación es por gracia, somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y fuimos hechos para la gloria del Señor, y todo lo que nosotros hacemos es para la gloria del Señor. Las buenas obras que nosotros realizamos no son obras que nosotros podamos hacer, son obras que Dios preparó de antemano para que nosotros las pudiéramos ejecutar. Pero son todas para la gloria del Señor. Si yo hago una obra y es para mi gloria, eso no es del Señor, eso es para el hombre. El jueves me pasó algo, lo compartí ayer en la oración. Salí de mi trabajo y me encontré una tarjeta de cuenta RUT. Y tenía el nombre, esa cuenta RUT trae el nombre de la persona. Y dije, voy a buscarlo en redes sociales, por lo encuentro y se la voy a entregar. Y mientras lo estaba buscando, no lo pude encontrar a la persona. Pero me puse a leer la tarjeta y la tarjeta decía, en caso de extravío, entregarla al banco más cercano. Yo trabajo en Valparaíso, Playa Ancha, tengo que bajar a tomar el metro y ahí hay un Serviestado y dije, la voy a entregar ahí. Pero antes de entregarla, vino la revelación del Señor. Y me dice, si la hubiese encontrado a la persona en redes sociales, la persona te hubiese dicho, ¡oye, gracias! Y la gloria hubiese sido para ti. Pero como la entregaste al banco, a la persona la van a llamar y le van a decir, disculpe, hay una tarjeta que es de usted. Y ella va a decir, gracias Señor. Si yo lo hubiese entregado, la gloria hubiese sido para mí. Pero como no la entregué yo, la gloria es del Señor. Ojalá que los del banco la llamamos así. Pero es para que me entiendan un poquito. Nosotros, todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Y las obras ya están preparadas de antemano para la gloria del Señor. Ahora,
en los siguientes versículos veremos la condición anterior de nosotros con Dios y con la iglesia. Y así como lo entendimos en los capítulos anteriores, cuál era nuestra condición como persona. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y vino el Señor, nos rescató, nos redimió, nos dio una nueva vida, y una vida que es eterna. Ya no es una vida que se acaba acá. Este es un tiempo en que la hermana duerme para después vivir eternamente junto al Señor. ¿Amén? ¿Lo cree así la iglesia, no? Diga amén, porque si no, no. Entonces, lo que hizo el Señor fue reconciliarnos y hacer una iglesia, por supuesto, en Cristo, una iglesia en Cristo, y que el Señor, vamos a pedirle que nos ayude a entender lo que es la iglesia de Jesucristo y que es esta iglesia, lo que Dios ha constituido para que el pueblo de Dios se pueda congregar y pueda ser parte de la eterna gracia, misericordia, sabiduría de lo que el Señor nos va enseñando. Anteriormente estudiamos el libro de, ¿quién se acuerda de lo que estudiamos? Filipenses. Y ahí estudiamos lo que era el gozo. Y la alegría y el gozo son dos cosas muy diferentes. Porque la alegría se produce por cosas pasajeras, pero el gozo lo da el Espíritu, y ese es eterno. Por eso es que, si bien es cierto, hay una congoja, una tristeza, porque nos vamos a separar por un tiempo, pero hay un gozo, porque el Espíritu nos recuerda de que nos vamos a encontrar nuevamente. Eso es lo que estudiamos. Ahora en la iglesia, con la carta a los Efesios, vamos a entender lo que es la iglesia, la importancia de la iglesia y la importancia de poder tener conciencia de lo que es la iglesia. ¿Amén? Entonces, en base a esto, les voy a invitar a abrir sus Biblias en Efesios 2. Vamos a leer desde el 11 al 13. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes nosotros no éramos parte de la iglesia, y ahora, mis hermanos amados, somos parte de la iglesia. Y queremos que el Señor nos enseñe qué es la verdadera iglesia, tener verdadera conciencia de lo que es la iglesia para Dios, para Cristo y para nosotros. Porque a veces, mis hermanos amados, con mucha facilidad, nosotros faltamos a la iglesia. Y recién la hermana Cecilia daba testimonio de nuestra hermana Ida, que la hermana Ida estaba aquí con lluvia, sin lluvia, aún enferma, estaba acá. Es así o no es así, los que conocieron a nuestra hermana Ida. Entonces, queremos que el Señor nos dé conciencia de lo que es la iglesia del Señor. Conversaba con la hermana Jessica porque me recordé de la hermana Mari Rojas, que ella, cuando alguien la iba a visitar, vivía acá, ¿cierto? Aquí, la iba a visitar, entonces ella lo atendía, pero a la hora del culto, ella decía: yo me voy al culto, ustedes quedan a cargo de la casa. Y ella se iba y dejaba la visita ahí. Suele ser la coincidencia de que esas visitas eran justamente la hermana Ida y el hermano Manuel. Ellos eran justamente los que iban a verla y no entendían por qué la hermana, ¿cómo hacía eso? Después lo entendieron. ¿Cuándo? Cuando conocieron al Señor. Cuando conocieron al Señor. Entonces, a veces nosotros dejamos de venir al Señor por atender a nuestras visitas. Y para nosotros, ¿son importantes las visitas? Sí, pero más importante es el Señor. Y esas visitas tienen que entender de que el Señor es más importante para nosotros, mis hermanos amados.
aunque suene pesado, pero los hermanos se convirtieron igual. ¿Ah? Testimonio duro, pero se convirtieron igual. Y nosotros con mucha facilidad, mis hermanos, dejamos de venir a la iglesia. Así que el Señor nos ayude a entender y a tomar conciencia de lo que es la iglesia. Entonces, dice, antes de ser parte del pueblo de Dios, esta era nuestra condición. Éramos apartados de todo privilegio, de toda bendición del Señor. Ahora es bueno explicar lo que leímos recién. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, cuando habla de los gentiles, son todos los que no son del pueblo de Israel. Ya está el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y los gentiles son todos los demás. Griegos, romanos, chilenos, peruanos, todos los demás. ¿Ya? Para que se entienda esa parte. Y dice acá, dice, en cuanto a la carne, eres llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. De la incircuncisión éramos los gentiles y los de la circuncisión eran los judíos, los israelíes. ¿Por qué? Porque había un pacto que al octavo día de nacer todo varón sería circuncidado. ¿Amén? Eso es bueno que lo podamos entender. Y la circuncisión era la señal eterna de que ellos pertenecían al pueblo de Dios. Es como ahora nosotros los bautismos. Nosotros, cuando confesamos con nuestra boca a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, nosotros pasamos a ser parte de la iglesia del Señor. Pero cuando nosotros nos bautizamos, nosotros hacemos una señal evidente de que esa persona ha sido renovada, transformada en Cristo. Esta era como lo mismo, era la señal de que él era parte del pueblo de Israel. ¿Amén? El judío entonces, decíamos, se circuncidaba al octavo día, por eso se decían ellos lo de la circuncisión y los demás eran lo de la incircuncisión. Ahora era algo que no entendían muy bien, porque la Biblia dice en el libro de Deuteronomio, el mismo Señor, dice en Deuteronomio capítulo 10, verso 16, dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestro cerviz. En realidad era algo que no había entendido bien, pero en realidad lo que el Señor quería era que circuncidaran su corazón y no endurecieran más su cerviz, su cabeza, porque Dios les hablaba y ellos no obedecían. Ahora, ¿cuál era nuestra condición? Dijimos que nuestra condición era malísima porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero era aún peor, porque además no pertenecíamos al pueblo de Israel, y no solamente socialmente, sino también espiritualmente. Si leemos el verso 12 de Efesios, dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cinco cosas mencionan que agudizaban la terrible condición de nosotros. Y las voy a explicar uno a uno. Primero, sin Cristo. Estábamos sin Cristo. Imagínese usted una vida sin Cristo. Piense ahora cómo sería una vida de usted sin Cristo, mis hermanos. Sería terrible, ¿cierto? Uno mismo dice, ¿qué haría el Señor si no estuvieras conmigo? Así estábamos, sin Cristo. ¿Qué más dice el texto? Dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Es decir, no éramos parte del pueblo de Dios. No olvide que el pueblo de Dios era el pueblo de Israel. ¿Qué más dice? Ajenos a los pactos de la promesa. Ninguna de estas promesas aquí en la palabra eran para nosotros. Imagínense la condición en la que estábamos. Y hoy en día hay mucha gente que se aferra a promesas de estas, y solamente estas promesas están para los que están en Cristo. Ajenos a las promesas establecidas en su palabra. Y además, ¿qué más dice? ¿Qué más dice? Sin esperanza.
sin esperanza. Si leemos Tesalonicenses, el libro de Tesalonicenses, el capítulo 4, habla acerca de la esperanza. Y dice, de contar del verso 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Y nosotros tenemos esperanza? La iglesia del Señor tiene esperanza, pero los que no están en Cristo no tienen esperanza. Y ven esto terrible. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esas es las palabras que nosotros podemos alentar. Hay esperanza para los que están en Cristo. Mi hermana va a resucitar. Sus familias podrán volver a verlo si es que está en Cristo. Hay una esperanza, pero hay gente que no tiene Cristo y no tiene esa esperanza. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Antes estábamos sin esperanza, a merced de toda filosofía de este mundo y religiones extrañas, perdidos en este mundo, mis hermanos amados. Y además, ¿qué dice el texto? Sin Dios en este mundo. Oh, hermano, imagínense sin Dios en este mundo. Absolutamente solo. Pero, qué lindos son los peros en la Biblia. Verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero ahora en Cristo, una vez más, al rescate, el Salvador. Por eso es que me gusta tanto, mis hermanos amados, lo que dice Juan capítulo 14, verso 6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Me encanta este texto, me gustaría ponerlo afuera este texto, porque esto es lo que el Señor hizo. Solamente por Cristo, su sangre derramada, nos logró entregar una vida en Cristo, nos logró entregar las promesas de sus palabras, nos injertó en el pueblo de Israel, nos dio esperanza y nos puso en este mundo, pero con Él. Por eso el texto dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estábamos muertos, mis hermanos amados, muertos, y Él nos dio vida. Estábamos ajenos, lejos de Él, pero Él nos ha acercado. Mis hermanos, estábamos lejos de Cristo, lejos del pueblo de Israel, lejos de las promesas del Señor, lejos de tener una esperanza de vida, lejos de Dios. Pero ahora hemos sido acercados. ¿Cómo hemos sido acercados? ¿Cómo hemos sido acercados? Por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo, por su muerte en la cruz. Por esa forma hemos sido acercados. En el Antiguo Testamento, mis hermanos amados, para poder acercarse a Dios, tenían que hacerlo por medio del sumo sacerdote, una vez al año, a través del sacrificio de un animalito. Y por la sangre de ese animalito había acceso al lugar santísimo. Miren lo que dice Hebreos, y aquí lo explica mejor. Hebreos, capítulo 9, versos del 6 al 7 dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, es decir, en el lugar santísimo,
Solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, o sea, la única forma que podía entrar era con sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Solamente una vez, solamente el sumo sacerdote y solamente por sangre podía entrar a ese lugar. Pero un día vino Jesucristo, se humilló, hermanos amados, se despojó de toda deidad y se hizo hombre igual que nosotros y sufrió las cargas, las penas que eran para nosotros, los pecadores. Y Él resistió esa muerte en esa cruz. Y esa sangre vertida, mis hermanos amados, nos dio la posibilidad de poder tener un camino, un acceso al lugar santísimo. Pero esta vez, no solamente una vez, sino todas las veces que nosotros queramos, podemos llegar a Dios a través de la sangre de Cristo. Y esto también lo explica Hebreos. En el capítulo 10, en el verso del 19 al 20, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, y vino que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Bendito sea el Señor, ¿cierto? Por tanto, no fuimos nosotros los que pedimos ayuda al Señor. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Él vino al rescate de nosotros, mis hermanos amados. Y su sacrificio nos perdonó y nos dio vida. Y no fuimos nosotros los que buscamos al Señor para acercarnos. Porque ¿qué dice el verso 13? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Entonces, ahora por esa sangre se nos ha abierto el camino para entrar a la presencia de Dios. Y eso nos ha acercado a Cristo. Nos ha acercado al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Nos ha injertado juntamente con ellos. Nos ha regalado todas estas promesas para nosotros, que también somos hijos. Nos ha dado esperanza y nos ha dado a Dios para este mundo. Todo por la sangre de Cristo. Su sangre, mis hermanos amados, no solamente nos acercó a Dios, sino también nos reconcilió con Dios, nos reconcilió con Israel, y ahora somos una sola nación, una sola familia, una sola iglesia en Cristo, por su sangre, perdonados y reconciliados. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, y decía al principio, no tomamos conciencia de lo que es la iglesia del Señor. Y no le tomamos el peso a lo que el Señor hizo para poder tener su iglesia. Ahora hay algo que me gustaría pedirle al Señor: que podamos entender y generar conciencia de lo que es la iglesia para Dios, la iglesia para el Señor Jesucristo y la iglesia para nosotros. Hay una palabra, y con esto termino, hay una palabra que es como una ordenanza, que la menciona en el verso 11. Dice: por tanto, ¿quién la tiene? Por tanto, acordaos. Y recordarnos qué cosa, mis hermanos. El apóstol dice esto para que no se olviden. Por tanto, acordaos, no se olviden, no sean de mala memoria, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Acuérdense de que esta corriente de este mundo los llevaba por todos lados. Acuérdense de que un día apareció el Señor y los rescató. Acuérdense que había un tiempo en donde ustedes estaban sin Cristo, sin esperanza. No habían promesas para nosotros, lejos de Dios y lejos de ser hijo de Dios. Acuérdense de que fue la sangre de Cristo la que nos unió nuevamente, la que nos hizo un solo pueblo, una sola nación.
Recuerden todo lo que el Señor hizo para acercarnos, mis hermanos amados. Cuando comencemos a recordar, esto nos va a ayudar a tomar conciencia de lo maravilloso que es la iglesia. Porque si no entendemos esto, tampoco entenderemos la importancia de la iglesia, mis hermanos amados. Que nuestra oración sea para que Dios siga usando su palabra a lo largo de este libro, para traer conciencia de mi vida, de lo que es su iglesia, de lo que Él ha hecho, de lo que Él seguirá haciendo por su pueblo redimido. Y cómo debo estimar, cómo debo mirar, cómo debo reconciliar, cómo debo relacionarme y servir en la iglesia. Que su Espíritu Santo siga hablando la vida de la iglesia. Que la vida de los hermanos que han partido, que la vida de nuestra hermana Mari, nuestra hermana Margarita, hoy día nuestra hermana Aida, no sea una vida para recordar tan sencillamente. Hermanas entregadas al servicio de la iglesia. Hermanas que venían a la casa del Señor. Yo me acuerdo que oraban en las tardes. 2 días a la semana se juntaban en las tardes a orar por la iglesia en los tiempos difíciles que vivió la iglesia. La hermana Aida fue un sostén en este lugar. Y esto no puede quedar para nosotros como un simple tiempo de la iglesia. Estos tiempos tienen que ser ejemplos para la iglesia. No solamente la hermana Aida, porque mi hermano Manuel era el que venía siempre a abrir la iglesia a cualquier hora. Y a veces nosotros, es que es muy temprano, es que es muy tarde, es que estoy resfriado. Que el Señor nos ayude a tomar conciencia de la iglesia. Que nos ayude a poder entender el sacrificio que el Señor hizo por nosotros y por unir este pueblo, unirlo como una sola iglesia, mis hermanos amados. Que nos ayude a entender que este tiempo de separación sea un tiempo en que nosotros podamos decir: yo también quiero partir a la presencia del Señor. Y a la familia de nuestra hermana Aida, que también acuérdense de estas palabras. La sangre de Cristo fue derramada justamente para unirnos a la presencia del Señor. Y donde mi hermana va, ustedes también pueden. Esa es una promesa para todos los que están aquí. Les invito a ponerse en pie, a orar. Que el Señor nos ayude a tomar conciencia, mis hermanos amados, de la iglesia del Señor. Sobre todo en este tiempo en donde muchos piensan de que no, si no es necesario congregarse. La Biblia dice: no dejéis de congregar, como algunos tienen por costumbre. Si la Biblia lo dice, entonces yo tengo que hacer un esfuerzo por estar. ¿Se entienden? Se entienden razones justificadas. Pero nosotros tenemos que tomar un rol protagonista dentro de la iglesia. No solamente para asistir, sino también para servir, para acompañar y para generar lazos entre mis hermanos, entre el cuerpo de Cristo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra, Señor. Señor, gracias porque antes, en otro tiempo, estábamos sin Cristo. Estábamos lejos de toda posibilidad de ser hijo de Dios. Estábamos lejos de ser parte del pueblo de Dios. Estábamos lejos de poder obtener una de las promesas establecidas en tu palabra. Estábamos lejos de poder tener una esperanza de vida. Y estábamos lejos de poder tener a Dios. Pero un día, tu sangre derramada, tu sangre vertida, Señor mío, nos logró unir, nos hizo un puente que nos hizo poder tener la posibilidad, solo a través de Cristo, poder ser reconciliados con el pueblo de Israel y tener un nuevo padre, ser hijos y padres, tener las promesas tuyas, poder tener una vida con Cristo, poder tener esperanzas aún en el tiempo de nuestra partida de este mundo. Hay una esperanza verdadera y cierta escrita en tu palabra y nosotros no podemos ignorarla, porque un día estaremos
todos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, estaremos en la presencia tuya para vivir eternamente, alabándote y glorificando tu nombre, Señor mío. Señor, ayúdanos a como iglesia tomar conciencia de lo que es la iglesia y lo que es el servicio de la iglesia. Ayúdanos a que la vida de nuestros hermanos que ya han partido sean vidas ejemplares que nos ayuden a entender de que realmente así se vive la iglesia. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor mío. Señor, que mis hermanos recuerden el sacrificio que hiciste al poder unirnos al pueblo de Israel y hacernos parte de tu pueblo. Y que la iglesia pueda entender y las familias puedan entender que hay una esperanza y esa esperanza está en Cristo. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Puede tomar asiento.